tratar de ver qué pasa con la competitividad de la industria. En realidad, cuando planteamos hablar de la competitividad de la industria vitivinícola con Jorge, dijimos, bueno, no le vamos a decir a la gente nada que ya no sepa, porque en realidad el problema de la competitividad, la gente que está en el sector lo conoce desde hace décadas. La intención entonces es ponerle algunos números al problema de la competitividad de las empresas argentinas y además, lo más importante creo, hacer una reflexión al final respecto de hasta qué punto el actual gobierno, en los 2 años que quedan de gobierno, puede resolver esos problemas. No solamente puede resolver esos problemas, sino si los tiene en la agenda esos problemas realmente, o si cree que los problemas de la Argentina pasan por otro lado. Entonces vamos a ver si podemos hacer este análisis. Vamos a hablar primero rápidamente, me voy a tomar 5 minutos o 10 para trazar el contexto general que tenemos en la economía argentina después de las elecciones que acaban de ocurrir. Porque de ese contexto general vamos a poder sacar después lo que el gobierno puede hacer y lo que el gobierno quiere hacer. Porque el contexto que vamos a ver ahora le pone una serie de limitaciones al gobierno. Cuando uno analiza el contexto que un gobierno tiene para tomar decisiones de política económica, supongamos un gobierno que ganó las elecciones y tiene que comenzar a gobernar, lo primero que se fija es la herencia recibida. Es decir, cómo recibe la economía. En este caso, la herencia recibida en realidad es la herencia recibida del mismo gobierno de los 2 años anteriores. Pero veamos cómo está para darnos cuenta de la problemática de la que estamos hablando. Tenemos un cuadro estanflacionario de 15 años, es decir, un cuadro muy largo de estanflación, inédito en la historia económica argentina. Y ustedes me dirán, pero hemos tenido peores situaciones. 2001 fue peor, el 89 fue peor, el 75 fue peor. Sí, fueron peores, pero fueron mucho más cortos. Esto ya lleva 15 años y en economía, cuando la mala situación se alarga, es mucho peor que cuando es profunda. Porque aparece ese fenómeno de la histéresis. La histéresis quiere decir cuando la economía de alguna manera, como no tiene sus factores productivos trabajando, esos factores pierden fuerza, se vuelven obsoletos, los pierden. Y entonces se achica su capacidad de producir. Pensemos en una persona de 45 años que sale del mercado laboral porque lo despiden y pasa 10 años sin insertarse. Prácticamente ya no puede volver a insertarse, o sea, le cuesta mucho más. Entonces a eso se refiere la histéresis y por eso estos procesos prolongados son complicados. Bien medida, la pobreza representa el 40% más o menos de la población. Es un porcentaje altísimo. Pero más allá de eso, lo que llama la atención es que desde que comenzó el siglo XXI, ¿se acuerdan del boom de commodities? 2 boom de commodities. Todos los países latinoamericanos consiguieron bajar la pobreza, menos Argentina. O sea, Argentina no consiguió bajar la pobreza y eso nos sigue pesando. 12 millones de personas activas sostienen, entre comillas, a 46 millones de personas en total que somos los argentinos. Esta es una desproporción enorme. Los sistemas previsionales están quebrados con esto. El sistema previsional argentino, quebrado desde hace mucho tiempo, tiene un déficit de 4 puntos del PBI. Y si se fijan, el déficit global del fisco argentino son 4 puntos del PBI. O sea que en realidad es el déficit del sistema previsional, básicamente. No le echamos la culpa a los jubilados, le echamos la culpa al gobierno que lo ha desmanejado desde hace muchos años. En los últimos 15 años, pensemos por poner un panorama hacia atrás en donde entren varios gobiernos, ¿no? Varios responsables, en los últimos 15 años el gasto público ha pasado del 25 al 41% del PBI. El 25 al 41% del PBI, sin que eso haya significado una mejora en los servicios públicos, ni en los bienes públicos, obvio. Entonces tenemos un gasto mucho más alto con la misma calidad o peor de bienes y servicios públicos. Y para financiarlo,
a ese gasto público, la presión impositiva, de lo cual ustedes en el sector seguro conocen bien, la presión impositiva ha crecido notablemente, hasta 36 puntos. Es la más alta de América Latina, la presión impositiva. Pero ese aumento de la presión impositiva, que las empresas sufren tanto, no alcanza para financiar ese gasto público y hay que emitir dinero y tomar deuda. O sea que fíjense cómo se va complejizando la herencia. Cuando se analizan los índices de cómo le fue a las distintas economías, en particular latinoamericanas, este es un trabajo que hemos hecho en la universidad, en la pandemia, tanto en lo que hace a lo económico como lo que hace a los indicadores de salud, las muertes, los contagios, etc., y se juntan esas dos cosas tratando de ver a quién le fue mejor o peor en la pandemia, a Argentina es el que peor le fue, es el que peor nota saca, y es el que más politizó la pandemia. O sea, Argentina politizó la pandemia. Eran las vacunas capitalistas, las vacunas socialistas, el avión que iba a Rusia, que Estados Unidos no nos quería vender vacunas porque el gobierno no era de su color. Es decir, todo este discurso que no tenía nada que ver con la pandemia, un poco cansó a la población. Y el otro problema que recibe, pensemos ahora Alberto Fernández como presidente, es una coalición gobernante rota. Y peor, donde su facción no tiene la mayoría o es la más débil. Entonces tenemos un presidente débil en este momento que no tiene el poder que necesita para ejercerlo, y del otro lado tenemos una vicepresidenta que sí tiene el poder, pero por el momento no lo quiere ejercer porque no se quiere exponer demasiado en esta situación tan compleja que está viviendo la economía. Este combo es la herencia que recibe, herencia entre comillas, que recibe Alberto Fernández. Recibe de sí mismo, también de los gobiernos anteriores. Hay dos tareas esenciales que tiene que hacer este gobierno, creo yo, de forma más o menos urgente. Una muy urgente y la otra un poco menos. La segunda es la que nos vamos a concentrar enseguida. La primera claramente es detener la inflación. La inflación está generando todo tipo de problemas en la sociedad argentina. Si detiene la inflación, o sea, si el gobierno consigue detener, bajar la inflación, lo que va a conseguir es que el ahorro en pesos se recupere. La gente no ahorra en pesos porque al ahorro en pesos se lo come la inflación. Simplemente por eso, en cambio, el ahorro en dólares no. Entonces recuperaría el ahorro en pesos. Al recuperarse el ahorro en pesos, o sea que la gente deje de estar pensando en comprar dólares, evitaría las presiones cambiarias que tenemos todos los días. Clarificaría el horizonte de los agentes económicos para tomar decisiones, ustedes, los empresarios, y recuperaría el poder de compra salarial. Naturalmente, en todas las economías, cuando se frena la inflación, el poder de compra salarial se recupera, porque normalmente los salarios vienen indexándose por inflaciones pasadas. Entonces se indexan por inflaciones pasadas, pero ya no tienen inflación ahora, entonces generalmente el salario real levanta si frenas la inflación, así como se cae cuando se acelera la inflación. Entonces, estas serían cosas muy buenas para la economía argentina. Creo que no son definitivas, o sea, no serían las que resolverían el problema, pero son muy buenas. Entonces, apuntar a detener la inflación es una de las tareas. Ahora, la inflación, hay que tener bien en claro esto, no tiene vida propia. La inflación es una consecuencia. La inflación es un numerito que es una consecuencia de otras cosas. Entonces, para poder detener la inflación, lo que hay que hacer es ordenar las cuentas fiscales y lo que hay que hacer es moderar la emisión de dinero, claramente. Ya les voy a mostrar algún grafiquito para que lo puedan comprender. Controlar precios, como conversábamos recién con una periodista, controlar precios no sirve para frenar la inflación. Controlar precios es la aspirina que te podés tomar cuando tenés una gripe. A lo sumo te hace sentir un poquito mejor un rato, pero no te cura la gripe. Entonces, controlar precios puede ser una ayuda dentro de un plan inflacionario más serio, pero solo controlar precios no lo va a resolver. Nunca lo resolvió. O sea que en realidad no vamos a esperar que ahora lo resuelva cuando tenemos 70 años de controles de precios y la inflación más alta del mundo en los últimos 70 años en promedio. Esto es lo que habría que hacer rápido. Esto hay que hacerlo rápido. Y yo creo sinceramente que si el gobierno, este gobierno, en los próximos 2 años, frena la inflación,
le va a haber hecho un gran servicio a la economía argentina y va a tener más chance en 2023 si frena la inflación. Vamos a ver enseguida si lo quiere hacer o no. El segundo problema ya es el que nos trae acá a esta charla, que es un problema ya de largo plazo: mejorar la competitividad de las empresas. ¿Qué es la competitividad? En general se define la competitividad como la posibilidad que tiene una empresa de competir con mayores posibilidades de tener éxito. Esto se puede aplicar a un equipo de fútbol, por ejemplo, se puede aplicar a un maratonista, que si se entrena tiene más posibilidades de tener éxito, gana competitividad. En las empresas es igual. Entonces, las empresas argentinas que compiten contra las empresas de otros países para acceder a mercados internacionales o para acceder al propio mercado, porque hay empresas de afuera que se pueden meter en el propio mercado, tienen o no tienen competitividad básicamente según cómo se comporten estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas que voy a poner acá no me las he inventado, sino que provienen de un estudio que se hizo hace unos, no recuerdo, 6 o 7 años en la Universidad de San Andrés, en donde les preguntaban a los empresarios argentinos cuáles eran los principales factores que afectaban su competitividad. Y bueno, de esa encuesta grande que se hizo, surgieron 4 factores principales, que son estos: presión impositiva, costos laborales, costos financieros y uno que no hemos puesto todavía ahí. Creo que ustedes lo deben estar intuyendo, ya lo vamos a poner. Pero esos 3 son como los 3 malos de la película para las empresas argentinas, porque son factores de competitividad que están distorsionados respecto de los otros países. O sea, tenemos mayores costos laborales, mayor presión impositiva, mayores costos financieros. Entonces, competir en el caso de la industria vitivinícola con una empresa chilena no es fácil, no es fácil en los mercados internacionales. Estos 2 elementos, he puesto esas flechitas azules en el medio, porque estos 2 elementos, inflación y competitividad, se autoalimentan, se autoinfluencian, porque si yo bajo la inflación, mejoro la competitividad de las economías, de las empresas argentinas también. Y si mejoro la competitividad de las empresas argentinas, aumento la producción y puedo sostener una inflación más baja. O sea que, en realidad, es un círculo virtuoso que puede formarse entre estas dos o vicioso. Por el momento tenemos el círculo vicioso. Bueno, el cuarto elemento es el tipo de cambio. El tipo de cambio es un factor de competitividad, pero ya vamos a ver que es un factor corto de competitividad, que no resuelve el problema, que a veces da alivios, pero no resuelve el problema, y ya les voy a contar por qué. Entonces, analicemos rapidito detener la inflación, rapidito, para entrar al final en la competitividad. Existe una polémica que ha instalado el gobierno, que lo instaló antes de ser gobierno, en los medios, y dice que la inflación no es generada por la emisión de dinero, sino que es generada por la concentración empresaria. Donde hay concentración empresaria, los grandes grupos empresarios son los que dictan los precios y entonces son los que llevan a tener una mayor inflación. Yo tomé estos datos, que son todos datos oficiales o bien de estudios que se han hecho antes, o sea, no los he inventado yo, y fíjense, esa es la relación que existe en la Argentina entre la tasa de emisión de dinero, que está abajo, y la tasa de inflación. Fíjense cómo están los puntitos bastante cercanos a una línea. Quiere decir que las dos variables están muy correlacionadas. Si uno hace una técnica, usa una técnica económica que se llama econometría y hace una regresión, calcula ese numerito que ven ahí, que es 0,93. Si ese numerito fuera 1, significa que hay perfecta relación, estarían todos los puntitos alineados. Si fuera 0, significa que sería una nube de puntos y no habría relación. En este punto se ve claro que hay una relación entre emisión e inflación. Clarísimo, en la historia argentina, cada punto es un año de la historia argentina, son más de 100 años. No podemos decir que no hay relación entre lo que se emite y la inflación. Puede haber rezago, ¿sí? Que hoy emito y la inflación la tengo mañana o pasado mañana, sí. Puede haber rezago en que hoy dejo de emitir y se estabiliza recién dentro de 6 meses, puede ser. Pero lo cierto es que cuando uno toma en largo plazo, la relación se ve clarísima. Y por el otro lado, fíjense, estos son índices de concentración minorista, o sea, de la concentración del retail que tienen cada uno de los países latinoamericanos que ustedes ven allí en cada puntito.
Entonces, fíjense cómo está medido esto. A medida que yo voy hacia la derecha, tengo menos concentración empresaria. Y a medida que voy hacia arriba, tengo mayor inflación. Fíjense dónde está Argentina. Argentina es el que tiene mayor concentración, dije mal, a medida que voy hacia la derecha tengo más concentración empresaria. O sea, Argentina es el que menos concentración empresarial tiene. Piensen en Chile, el retail de Chile, Cencosud, Falabella, está hiperconcentrado. Y Chile no tiene inflación. Entonces, si los demás países tienen más concentración empresaria que nosotros y menos inflación, significa que la relación entre concentración y inflación no es así. ¿Por qué? ¿Qué nuestros empresarios son más malos? Son más perversos. Los empresarios tienen otro tipo de objetivos de oprimir al consumidor. ¿Por qué lo harían? ¿Qué ganarían? Entonces, fíjense cómo también se destruye ese argumento con 2 o 3 números. Entonces, la inflación hay que contenerla usando la política monetaria para frenar la emisión. ¿Qué tipo de inflación tenemos los argentinos? La peor de todas. Ustedes van a decir, bueno, encima que tenemos inflación, tenemos la peor. Tenemos la peor porque uno puede sorprenderse con esta afirmación, pero la peor inflación no es la hiperinflación. Porque la hiperinflación empieza y termina rápido, normalmente. Dura 3 meses una hiperinflación. La peor inflación son las que se llaman inflaciones de memoria larga. O sea, las inflaciones que son medias, pero hace mucho tiempo. Donde la gente ya se acostumbró a vivir en inflación. Donde la gente ya incorporó la necesidad de actualizar los precios. Es muy difícil sacarle de la cabeza eso a la gente. Vos le decís a alguien, mira, deja de actualizar el alquiler que estás cobrándole a tu inquilino, porque tenemos que frenar la inflación. ¿Qué te va a decir? Yo voy a ser el único. Te va a decir, todo lo demás va a seguir la inflación y yo voy a salir perdiendo. Entonces, las inflaciones de memoria larga son muy difíciles de combatir. ¿Cómo deben combatirse? Con política monetaria, y agrego otro ingrediente más que ya lo decía Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, con paciencia. Es decir, hay que tener paciencia si la inflación no baja durante 6 meses. Yo sé, pedirle al argentino que tenga paciencia es mucho, ¿no es cierto? Pero es la forma. Hay que tener política monetaria ordenada y paciencia. Este gobierno no va por ese camino. Veamos ahora el tema de la competitividad que nos traía a esta charla. Pero lo anterior no ha sido, todo lo que he dicho antes no ha sido en vano, sino que nos pone el marco para poder discutir el problema de la competitividad ahora. Los factores que afectan a la competitividad, pensemos en una empresa. La empresa que tienen ustedes o donde trabajan ustedes. En una empresa hay distintos factores que afectan a que yo sea más competitivo o menos competitivo. En un equipo de fútbol, el buen entrenamiento, la buena estrategia, esos son factores. Pero también te afectan otros factores, como por ejemplo la lluvia. Te llueve en el medio del partido y no tenés los botines adecuados. O se te lesiona en el primer minuto el arquero. Eso viene de afuera, ¿no es cierto? Entonces, los factores que afectan a la competitividad pueden ser positivos o negativos. O sea, te ayudan o te quitan competitividad. Pero los positivos pueden ser de cosas que yo hice, internos, o que me vinieron de afuera. Me cobraron un penal a favor y no era penal. Y bueno, me vino de arriba, ¿no es cierto? Y me mejoró mi competitividad porque me mejoró mi chance de ganar el partido. Los factores negativos también son de adentro o de afuera. De adentro cuando hago mal las cosas y de afuera cuando se me pone a llover y yo no tenía los botines puestos. Esto ustedes lo deben conocer seguramente de alguna otra charla o los que han leído temas de administración, porque esto es el famoso análisis FODA. El famoso análisis FODA que donde los factores internos positivos son las fortalezas y los negativos son las debilidades, los externos positivos son las oportunidades y los externos negativos son las amenazas. Ese es el análisis FODA. Y en el análisis FODA nosotros ahora nos vamos a concentrar un poco en los externos. Es decir, los factores externos que están afectando a la competitividad de las empresas, sobre todo el sector vitivinícola, que ya los habíamos nombrado. Costos salariales, presión tributaria, costos financieros. ¿Por qué me concentro en esto? Porque en Argentina son tan poderosos los factores externos negativos desde hace mucho tiempo que los que están en los sectores productivos lo saben.
es a veces muy difícil compensarlo con mejoras internas. O sea, es muy difícil compensarlo con una mejora de productividad si después viene una inflación altísima porque emitieron mucho dinero. Entonces, son importantes y por eso los quiero puntualizar. Veamos, vamos con la presión impositiva, primero. Algún numerito para darnos cuenta que la presión impositiva en Argentina es alta. ¿A ustedes les parece que es alta la presión impositiva en Argentina? Sí. Sí. Bueno, uno siempre que pregunta esto en cualquier país le responden que sí. ¿Cierto? Parece que sí porque la gente quisiera pagar impuestos cero, por supuesto. Pero miremos a ver qué pasa en la Argentina. Miren la recaudación fiscal como porcentaje del PBI. Así se calcula la presión fiscal en un país. Recaudación fiscal total del gobierno como porcentaje del PBI. Voy a tratar de subir que no. Ahí está. Ahora sí. Argentina está primero, allá no se alcanza a ver bien la letrita, pero Argentina es el primero que está a la izquierda porque está por orden alfabético. La celeste era el año 2000 y la azul es el año 2020. Fíjense cómo subió la presión en Argentina. Y si nosotros miramos las demás, Argentina es la más alta. La presión fiscal más alta de América Latina y el mayor aumento de presión en los últimos 20 años. Eso es lo que le llega a los empresarios argentinos. Y el gasto público en Argentina, lo que habíamos dicho recién, el mayor gasto público, salvo Brasil, que tiene un poquito más, mayor gasto público como porcentaje del PBI, mayor aumento del gasto público como porcentaje del PBI. Y las otras formas de financiarlo, porque ahí tenemos 42 de gasto contra 33 de impuestos. Y las otras formas de financiarlo, emisión de dinero en algunos casos, deuda en otros casos, y según con cuál se financie es el tipo de crisis que tenemos en puerta, ¿cierto? Cuando se financia con emisión de dinero, crisis de hiperinflación; cuando se financia con emisión de deuda, crisis de deuda, default de deuda. O sea, son tarde o temprano vamos hacia ahí, si no se corrige en el camino, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos podemos dar cuenta cómo las empresas argentinas están en general desposicionadas. Pero vamos al sector vitivinícola. Hace un par de años, antes de la pandemia fue esto, sí, hicimos un estudio en la facultad con dos profesionales más, Juan Pot y Carlos Chestakov, de cuál era la presión impositiva sobre el sector vitivinícola. Un estudio que nos encargó la COVEAR y que probablemente ustedes lo han visto por ahí, porque me ha tocado explicarlo en algún lugar. Les voy a resumir rapidito la conclusión, pero es bastante simbólica la conclusión. Hicimos una simulación integrada pensando en las actividades integradas bodega-finca, ¿no es cierto? Así que una bodega que tenía finca, tenía viñedos, hicimos todos los números de costos, etcétera, para tratar de estimar cuál era la presión impositiva. ¿Cómo hicimos? Hicimos los números actuales con impuestos y después le sacamos todos los impuestos, todos. No solo el IVA, ganancia, ingresos brutos, sino todos los que hay contenidos en los costos laborales, en la energía, todos. Le sacamos todo y pensamos cuánto ganaría el empresario si no existieran impuestos y cuánto gana cuando existen los impuestos. La diferencia claramente se la lleva el socio Estado, que se lleva los impuestos. Y esto es bastante notable porque fíjense, concéntrense en el 2019, para el sector vitivinícola mendocino en su conjunto, la presión impositiva era de 70%. Es decir que de la ganancia, porque así se calcula la presión impositiva, de la ganancia del empresario antes de impuestos, cuando le aplicamos los impuestos, esos impuestos le comen el 70%. El empresario se queda con el 30%. ¿Se entiende? O sea, que el Estado pareciera ser socio mayoritario, porque se lleva el 70%, mientras que el empresario se lleva el 30%. Si es una bodega pequeña, era un poco menos, una bodega grande, esos fueron, digamos, ejercicios que fuimos haciendo. Pero quédense con ese valor 70%, que en el año 2017, cuando habíamos hecho otro estudio parecido, nos daba menos del 60%. O sea que es un valor que venía creciendo. Y acá estamos viendo entonces el problema de la presión impositiva. Y este cuadro lo refleja también, fíjense. En este cuadro, ¿qué tenemos? Cada peso de ingreso que tiene un empresario vitivinícola tipo, ¿no es cierto? Porque en el vitivinicultor hay muchísimos casos, pero un empresario tipo que tiene bodega y tiene su explotación integrada, de cada peso de ingreso que tiene por la venta de sus productos,
¿Cómo se distribuye ese peso? Ustedes saben que los ingresos de cualquier empresa se distribuyen entre los factores productivos que han trabajado, incluido el factor empresario e incluido el Estado. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, los costos de producción se llevan la mayor parte, los insumos y demás, 67%, el costo de ventas, el costo de administración se llevan un poco menos, los intereses un poco menos, y nos quedaría un saldo de resultados sin impuestos, de los cuales el gobierno se lleva 8.5 y el empresario le quedan 3.6. O sea que al empresario le quedan 3,6 centavos y el gobierno se lleva 8.5 centavos. Vean ahí la relación entre los socios. 8,5, 3,6, es el 70%. O sea, el gobierno, de lo que sería un resultado sin impuestos, que sería 8,5 más 3,6 es más o menos 12, el gobierno se le lleva 8,5. ¿Se entiende la idea? Esa es la presión tributaria que sufre el sector vitivinícola. Bueno, en el 2019, no sé cómo estará ahora este numerito, habría que rehacer el estudio, vamos a decir a la COVID. Veamos ahora los costos laborales. ¿Quién de ustedes que está en el sector vitivinícola no sabe que los costos laborales son un problema? Y que en cualquier sector de la economía argentina los costos laborales son un problema. Pero eso no quiere decir que el salario sea un problema o que el empleado sea un problema. Lo que es un problema son todas las cargas que vienen después del salario, porque lo que recibe el trabajador no es lo mismo que lo que paga el empresario en materia de costos laborales. Entonces, fíjense algunos datos. Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe, para analizar esto de la competitividad, ¿no es cierto?, de otros países, a ver cómo es. Bueno, acá tenemos lo que se llama la cuña fiscal. La cuña fiscal sería esa diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que paga el empresario. Están ordenados de arriba hacia abajo, de mayor a menor. Busquen Argentina, bueno, es muy difícil, está primera. En esto sí que estamos primero. La cuña fiscal más grande de América Latina. O sea que, en realidad, es el país en donde los extras del salario son más grandes. Porque muchas veces se defienden los extras, esos extras que se pagan, diciendo, bueno, pero hay que pagar la obra social, hay que pagar el sindicato, por supuesto, son aportes que hay que hacer. Bueno, pero en otros países que entonces no existen esas cosas, porque las cuñas fiscales en Honduras es 10%. ¿Y qué pasa con los hondureños? Entonces no hay obras sociales, no hay sindicatos. Es decir, se puede tener menos, porque otros países tienen menos. Pero ahí veamos el desposicionamiento competitivo de la Argentina. Y acá tenemos otro grafiquito que se los voy a dejar para que los vean ustedes, pero tiene que ver también con los impuestos al salario. Fíjense, otro estudio, en este caso del Fondo Monetario, muestra que si analizamos los impuestos al salario en América Latina, otra vez Argentina va primero. Siempre primero. Y si analizamos los costos por hora de trabajo, donde están incluidos esos impuestos, los de Argentina son los más altos respecto de los otros. Cualquier estudio que ustedes busquen, de cualquier fuente, les va a revelar esto. Que Argentina tiene los costos salariales más altos de América Latina y no necesariamente los salarios más altos. No significa salarios más altos. Significa cuña fiscal. Ese es el problema. Ese es el problema que habría que trabajar. Bueno, y veamos los costos financieros. Con esto le vamos a abrir un poco la puerta a la charla que van a dar mañana el estudio Melchor y Becerra Bursati, en donde van a hablar de cómo tratar de superar en parte estos costos financieros. ¿El costo financiero en Argentina es el más alto de América Latina? Tal como viene la cosa, tendría que ser que sí, ¿no es cierto? Porque venimos mal en todas. Bueno, lo que tenemos allí es la tasa real de interés, o sea, la tasa de interés descontada a la inflación de cada país. La tasa real de interés en Argentina es la más alta. 16 puntos la tasa por encima de la inflación. En bancos normales, por supuesto que si ustedes consiguen un crédito subsidiado, pero ya sabemos que para conseguir un crédito subsidiado no solamente hay que hacer unos cuantos trámites, sino que además te pone la lupa a la AFIP,
y después no podés comprar dólares, o sea, una cantidad de cosas que vienen asociadas a tratar de conseguir créditos subsidiados. De manera que Argentina también acá está desposicionado competitivamente. Pero ¿por qué las tasas son más altas en Argentina? ¿Por qué las tasas de interés son más altas en Argentina? No tienen que ver con la presión fiscal ni con los costos laborales. ¿Por qué también las tasas de interés? La tasa de interés en Argentina es alta. Y no solo es la más alta, sino que el spread entre la activa y la pasiva es el más grande porque el sistema financiero argentino es pequeño, es chiquito. Nosotros tenemos un sistema financiero muy chico comparado con otros países. Ahora les muestro números. Entonces, si tenemos un sistema financiero chico que tiene poco movimiento, para sostener su estructura necesita tasas más altas, necesita spreads más altos que le permitan sostener la estructura. Y fíjense, si no es chico el sistema financiero argentino. Hay muchas formas de dimensionar los sistemas financieros, de medir el tamaño que tienen relativos a la economía, pero la normal o la más común es hacer depósitos totales sobre PBI. Depósitos totales que tiene el sistema financiero sobre PBI. Y ese es un número bastante confiable. Bueno, otra vez no se alcanzan a ver bien los países, los nombres de los países, pero Argentina está último en este caso. Es decir, el sistema financiero en donde el ratio depósitos sobre PBI es más chico. Esto quiere decir que hay pocos depósitos en el sistema financiero en Argentina. O sea, los argentinos, de toda la plata que generan, la renta que generan, que es el PBI, depositan muy poco en el sistema financiero. ¿Y por qué? Porque no creen en el sistema financiero. Porque el sistema financiero un par de veces, 2 o 3 veces en los últimos 30 años se le ha quedado con la plata. Entonces, ¿no ahorran los argentinos? Sí, ahorran los argentinos. Argentina tiene una tasa de ahorro normal como cualquier país de América Latina. Lo que pasa es que no ahorran en el sistema financiero. Ahorran en otros sistemas financieros de otros países. O sea, ponen la plata en Nueva York, en las islas no sé cuáles, entonces la plata está. Pero el otro día leía un dato que dice que del total de dólares que hay en el mundo, una parte está en Estados Unidos, obviamente, para transacciones, y otra parte está en el resto del mundo. La mitad de lo que está en el resto del mundo está en manos de argentinos. Y muchísimo, ¿no? Algo tiene que ver con el problema argentino de falta de inversiones, seguramente. Mañana se lo van a explicar mejor Jorge y Becerra Bursaldi. Si hay pocos depósitos, hay poco crédito. Otra vez, crédito como porcentaje del PBI, Argentina último. Entonces, la competitividad del sistema financiero, medida a través de un estudio, no se alcanzan a ver lamentablemente lo que dice, pero Argentina es el país que menor competitividad tiene dentro del sistema financiero. El más chico, el más caro. No por culpa del sistema financiero en sí, sino por culpa de que muchas veces el sistema financiero, a partir de las políticas económicas, ha absorbido y se ha quedado con el dinero de los argentinos, entonces los argentinos no confían. Bueno, ya vamos llegando al final entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, les había planteado esto, ¿no? Al principio. Y les había dicho que mejorar la competitividad era una de las tareas. Y detener la inflación la otra. Detener la inflación. Ahora vayamos al ADN del gobierno que tenemos. Detener la inflación. ¿Lo va a hacer este gobierno? Creo que no. Creo que no. Porque lo está encarando mal. Creo que no lo va a hacer. A lo mejor me da una sorpresa y me tengo que retractar. Pero por el momento, tal como viene la cosa, creo que en los 2 años que le quedan a este gobierno tenemos todavía inflación muy alta, por encima del 30%, por encima. ¿Y esto lo hará? Creo que no, porque no está en el ADN de este gobierno hacer estas cosas. No está trabajar sobre la tasa, sobre la presión impositiva y sobre los costos laborales. O sea que creo que este es un problema que va a seguir existiendo en los próximos 2 años en la Argentina. Y además, tal como planteamos la herencia al principio, no tiene demasiada chance de hacerlo.
no puede bajar los impuestos fácilmente, rápidamente, porque tiene un agujero fiscal que está tratando de llenar. Entonces es muy difícil que lo pueda hacer. No puede bajar la tasa de interés, porque podríamos decir, bueno, que baje el Banco Central la tasa de referencia, o sea, lo que se llama la tasa de política monetaria, entonces la baja y todas las tasas lo siguen. Si baja la tasa, la gente se va al dólar en este momento con la incertidumbre que hay. O sea que es muy difícil que lo haga. Y los costos laborales, muy difícil que con el apoyo que ha tenido Alberto Fernández de los sindicatos después de las elecciones, piense en bajar los costos laborales, en algún tipo de flexibilidad para el mercado laboral. O sea que soy pesimista respecto de que lo vaya a hacer. O va a recurrir a la devaluación. Porque si devalúa, le mejora la competitividad a los sectores exportadores. ¿Por qué? Aumenta el dólar, supongamos, de 105 que está, hablo del oficial, que se maneja para las exportaciones e importaciones, a 150. Entonces los exportadores empiezan a tener un dólar más interesante para cuando tengan que liquidar la soja, para cuando tengan que exportar vino, etc. Y los sustitutos de importados empiezan a ver un poco mejor el panorama, porque va a ser mucho más caro traer importados del resto del mundo. Ahora eso lo están conteniendo no con dólar, sino con cepos. ¿Recurrirá a la devaluación? Yo creo que tampoco va a recurrir a la devaluación. A ver, a lo mejor salimos de acá la semana que viene una mega devaluación. Y dicen, ¿qué dijo? No va a querer recurrir a la devaluación. Solo va a recurrir a la devaluación si se ve obligado porque se le acaban las reservas al Banco Central. Solamente, de última instancia, el gobierno va a recurrir a una devaluación. Lo va a llevar hasta el último. ¿Por qué no recurre a la devaluación? Porque en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, la devaluación, ¿qué pasa? Se va a precios. Y se va rápido a precios la devaluación. Fíjense, otro gráfico. Acá que tenemos abajo, la tasa de devaluación de cada año, esos son 100 años. La tasa de devaluación de cada año. Y allá la tasa de inflación de cada año. O sea, cada puntito me dice qué devaluación hubo, qué inflación hubo. En realidad, para tomar un poquito más largo plazo es el promedio de los 2 años y promedio de los 2 años. De manera que hay alguna relación entre devaluación e inflación. El R cuadrado, ese valor que antes era 0,93 para el otro análisis que hicimos, ahora es 0,91. O sea que es muy importante la devaluación en la inflación de corto plazo. Es muy importante. Por eso el gobierno no quiere devaluar y se resiste y ajusta el tipo de cambio oficial muy despacio. Entonces, yo creo que no va a devaluar tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno por la competitividad? Creo que no va a hacer nada por la competitividad, porque no puede hacer nada y porque no quiere hacer nada. Porque tiene que recuperar su imagen para el 2023. Entonces, medidas que impliquen mayor inflación difícilmente tomen. De manera que el gobierno le va a costar darle buenas noticias a las empresas argentinas en materia de competitividad. Uy, se me ha ido para adelante, perdón. Entonces, no podemos esperar mejoras en los grandes componentes de competitividad externos de las empresas. Tasas de interés, costos laborales, presión fiscal. No podemos esperar que el gobierno argentino nos dé una mano con eso a las empresas del sector. Tampoco del tipo de cambio nominal, porque primero se va a resistir a devaluar, como les dije. Y segundo, si devalúa, ahí no va a tener la inflación. Y entonces la inflación se va a comer lo que le ganó el tipo de cambio. Entonces los empresarios van a ver que por un lado le aumentaron sus ingresos, supongan si son exportadores, y por el otro lado le aumentaron sus costos. Entonces la situación no va a cambiar demasiado. O sea, van a ser muy transitorios los desahogos a través de una devaluación. Algo puede conseguirse, acá podemos tener una buena. Algo puede conseguirse a través de lo que se llama el tipo de cambio efectivo, que no es el tipo de cambio general que uno ve en las cotizaciones, sino es el que recibe la actividad en particular cuando se le suman los reintegros y se le descuentan las retenciones. Ya sabemos que la actividad vitivinícola tiene reintegros y retenciones. Bueno, a lo mejor trabajando sobre eso, para las cuales, digamos, las cámaras, estas reuniones, las cámaras empresarias del sector,
tendrían que trabajarlo a ver si les reducen las retenciones o les aumentan los reintegros. Ayer Feletti, lo escucharon, se mandó una que dijo que iban a subir las retenciones. Entonces Culfa salió ahí nomás a decir, pensó en voz alta. Bueno, pero lo pensó. Lo pensó, lo está pensando. Feletti, quien puede ser el próximo ministro de Economía si se va uno. ¿Se puede negociar algún alivio en los costos de logística y de transporte, que ustedes saben han subido mucho, sobre todo para los que exportan, ¿no? Han subido mucho por el tema de la pandemia y demás. Tal vez se puede negociar algo, algún alivio, algún tipo de subsidio. Entonces ahí tenemos algunos alivios a la competitividad, pero cuando le miramos a esos alivios, la magnitud, son pequeños. O sea, no son grandes alivios de competitividad, son pequeños. De manera que está difícil avanzar sobre la competitividad. De manera que si no podemos avanzar sobre eso, la rentabilidad va a quedar asociada, la rentabilidad de una empresa vitivinícola va a quedar asociada más a la demanda, digamos, a otras cosas que no tengan que ver con la oferta, con la producción, sino que tengan que ver con los consumidores, que tengan que ver con la demanda, a la demanda externa, los nichos, los nuevos mercados, la posible recuperación del salario real para el mercado interno. Afortunadamente, y ahora sí, cerrando, el sector vitivinícola tiene una muy buena gimnasia en esto, no es como otros sectores. Tiene muy buena gimnasia porque ha tenido planes estratégicos y tiene buena gimnasia, quiero decir, en buscar salir, buscar nichos, tratar de exportar. Es decir, tiene un sector, es un sector que ya cuenta con esa gimnasia, cuenta con instituciones dentro del sector que la pueden llevar adelante, cuentan con instituciones gubernamentales provinciales que le ayudan muchas veces a hacer, a veces sí, a veces no, pero quiero decir, no es un sector que está diseminado, tiene sus problemas internos como todos los sectores, pero no es un sector que está disperso y que no va a poder hacer nada. Creo que por ese lado va a venir más la mejora en la rentabilidad de nuestro querido sector vitivinícola. Bueno, y eso es todo. Escucho sus inquietudes, sus preguntas y sus comentarios. No sé cuánto tiempo tenemos. Muchas gracias, excelente y didáctico, ¿no les pareció? Impecable, se nota todo el background de universidad que tienen. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, me voy. Vamos por acá y vamos por ahí. Hola Alejandro. La pregunta, sí, como dijo, muy didáctico, y el sector vitivinícola en nuestro caso tiene esa gimnasia como vos decís. Ahora, hablas de un sector en toda, digamos, la economía. No creo que muchos sectores tengan la misma dinámica que el sector vitivinícola, con lo cual la pregunta es, eso sigue siendo una aspirina, ¿no? Una aspirina, como dijiste vos al principio. Sí. Entonces digo, ¿cuál es tu visión? Porque arrancaste primero la herencia, lo bueno, lo malo que tiene. Entonces, ¿por dónde arrancaría según vos? Está lo técnico y lo político, lo económico y lo político, lo economista o el político. Digo, estamos siempre en la economía a merced de la política. Entonces, ¿por dónde entendés que habría que arrancar para empezar a solucionar de alguna manera? Vos me estás preguntando para, digamos, generar otros sectores también. Porque el vitivinícola, claro, tiene esta ventaja, digamos, que hay otros sectores que no la tienen o no tienen esa gimnasia. Bueno, pensando en la economía mendocina, suponete, para ponernos algo cercano, los otros sectores que uno podría, a los que podría apuntar o mirar como sectores que probablemente nos den alguna dinámica son el turismo, el petróleo, algo del resto del agro, la minería que está en discusión. ¿Cómo hacemos? Bueno, el problema de competitividad hay que afrontarlo con los puntos esos que yo te he dicho. Si vos le decís a un empresario que le vas a bajar la inflación, que le vas a bajar los costos laborales, le vas a dar una tasa de interés más competitiva, le vas a bajar la presión fiscal, son todas buenas noticias que al empresario le van a generar una rentabilidad mayor, y eso puede generar luego flujos de inversiones porque los empresarios de afuera vean que la rentabilidad es más interesante. Ese es un círculo virtuoso. Esa es la forma de conseguir el círculo. Vos ves que en Argentina hace 70 años que tenemos inflación.
y que este problema de la competitividad se ha venido agravando a lo largo del tiempo, porque el problema financiero empezó en el 82 con la nacionalización de los depósitos, en el 89, 88, 89 con el plan Bonex, es decir, después en el 2001 Corralitos, ¿no es cierto? Varias cosas que te lo fueron empeorando, pero hay otros que vienen de más lejos, que vienen desde los años 50, el tema de los costos laborales, y el tema de la presión impositiva, que viene creciendo. La presión impositiva no crece porque el gobierno quiera poner más impuestos. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la película de Robin Hood? Que era malo, el rey era malísimo y le gustaba, le encantaba poner impuestos para hacerlo sufrir. No es así. En realidad el impuesto va para arriba porque el gasto va para arriba. Entonces tenés que tratar de financiarlo de una manera que no sea inflacionaria ni que te genere un default. Tratás de financiarlo con los impuestos y eso te ahoga el nivel de actividad. Entonces, creo que esa es la forma. Y para eso me parece que hace falta, bueno, me parece no, estoy seguro, que hace falta un gobierno con una enorme espalda. Con una enorme espalda, que en este momento el presidente no tiene. Entonces, por eso soy escéptico respecto de los próximos 2 años. Gracias. ¿Alguno más? Ah, perdón. ¿Pensaste que te iba a dar salva? Sí. Bueno, excelente la exposición, Alejandro, como siempre, muy claro, muy didáctico. Yo te quería preguntar, y sin pretender que nos des la fórmula mágica, como hablábamos antes de la charla, indudablemente, bien vos explicaste, la inflación es la madre de todos los males en la Argentina, y indudablemente hay que hacer un montón de cosas para solucionar ese tema de la inflación. Este gobierno, indudablemente, por su ADN, no vemos demasiadas expectativas en cuanto a las cosas que tendría que hacer para resolver el problema de la inflación. Y también, como vos planteaste muy bien, el tema de competitividad, sobre todo en el sector vitivinícola y extensible a otros también, depende mucho de la iniciativa y la habilidad del sector privado para sortear estos problemas que se van presentando a partir de un cuadro macroeconómico como el que tiene la Argentina. ¿No pensás vos que 2 años por delante de un gobierno que no tiene en su ADN la intención de hacer todo lo que habría que hacer para alivianar la carga al sector privado, es mucho tiempo para que el sector privado pueda soportar ese ritmo de iniciativa o de creatividad que debe tener en estas circunstancias? Bueno, mira, porque tengo un par de cosas para responder. Primero, este gobierno no es que no tenga en su agenda la inflación, la tiene, solo que tiene el instrumento equivocado para frenarla. Usa obcecadamente el instrumento equivocado para frenarla y se resiste a usar los correctos. Segundo, te diría que en la economía argentina, si vos haces una reunión de empresarios y les preguntás si 2 años es mucho, te van a decir, no es mucho, hemos pasado tanto, hace 50 años que venimos así, 2 más, esperamos. Lo que pasa es que son 2 años después de la pandemia, o sea, después que los empresarios de todos los sectores han recibido cachetazo, entonces cuando están tratando de pararse, el boxeador vos le decís, no, tenés que esperar 2 años, o sea, 2 años más de cachetazo y ya está, y ya terminamos. Y ahí está más difícil. Por eso yo el empresariado argentino, yo siempre digo que son los más resilientes del mundo. Es decir, no es raro encontrar un empresario argentino que se va al exterior y le va re bien. Porque claro, está acostumbrado a navegar en la tormenta y después le das un mar calmo, anda, bárbaro. Entonces, creo que un empresario argentino puede resistir 2 años, sí, consigue alguna cosa, como decíamos, que le bajen las retenciones, que le aumenten los reteros. No va a ser la solución para el problema ni vitivinícola, ni del turismo, etc. Pero algo le va a aliviar. Pero el empresario necesita, por definición, o sea, lo que te enseñan en la facultad, en las primeras materias, necesita horizonte para poder tomar decisiones y para
comprometerse en inversiones que sean de larga maduración, que son las que necesitamos. Inversiones en equipos, en instalaciones. Entonces el horizonte no está, porque vos decís 2 años, pero ¿y qué sabemos lo que pasa dentro de 2 años en la Argentina? En Argentina es tan loco que vota a un presidente, lo reelige, después lo hunde en el fango, va por otro presidente, lo reelige, después otro presidente del otro color, la reelige, después la hunde en el fango, porque ¿cómo? Puede ser como la pudimos elegir 2 veces. Después aparece Macri, le da un tiempito de 4 años y como no le gustó lo saca y vuelve al anterior. Y a los 2 años vuelve a Macri. O sea que en realidad el argentino medio está desconcertado. Imagínense el empresario que tiene que tomar decisiones a largo plazo. Está muy desconcertado. Entonces eso yo creo que es muy complejo. Yo siempre digo que el peor enemigo de una decisión empresarial no es ni la tasa de interés, no son los impuestos, no son los salarios, no es el tipo de cambio. El peor enemigo es la incertidumbre. Porque cuando tenés incertidumbre no conoces nada respecto de estos 4 o 5. Entonces, esto es lo que pasa en la Argentina. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo más? Bueno, yo creo que se merece un fuerte aplauso. Bueno, la verdad, impecable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un privilegio haberlo tenido en Cite Vintage. Así que muchísimas gracias. Gracias Y a muchísimas ustedes. gracias a Becerra Bursátil por habernos dado la oportunidad de escucharlo. ¿Sí? Gracias.